Ahora sí que sí empezamos la explanada de este martes 1 de marzo. Ya hemos llegado al tercer mes y la verdad, yo no sé ustedes, a mí me ha pasado en un suspiro. Estamos ya entrando en el primer trimestre del año. Y bueno, hoy además, como no podía ser de otra forma, hablamos de literatura. Pero no solo de literatura, hablamos de literatura enlazándolo con el arte, porque hoy tenemos a Agustín Sánchez Vidal y La vida secreta de los cuadros. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? La verdad que bien, aquí en Alicante por lo menos ya hemos dicho adiós al mal tiempo y está viniendo el calorcito, así que más no se puede pedir. Y ahora que te tenemos encima, a ti, aquí en la televisión, ya estamos perfectos, geniales. Sabes que hice la tesis doctoral sobre Miguel Hernández y lo he editado varias veces y tuve que bajar, digo bajar porque aquí estamos más al norte, muchas veces a Alicante, donde Miguel Hernández está obviamente muy vinculado a Orihuela porque es donde nació, y entonces es una tierra que para mí pues tiene un enorme significado y muchos recuerdos, muchísimos recuerdos. Bajaba a hablar con la viuda de Miguel Hernández. En fin, perdona, que te he distraído de... No, hombre, no, si nosotros es que estamos encantados. Y además, los alicantinos tenemos algo que sacamos pecho enseguida, y con Miguel Hernández es algo que tenemos aquí muy dentro. Y tú que eres profesor de la universidad, nosotros, nuestra universidad, Miguel Hernández, le tenemos también especial cariño. Lo sé, pues que lo digo porque tengo buenos amigos de mis escapadas hernandianas y es una razón añadida para estar encantado de estar aquí en Alacant TV. Y además dices, amigos, eres amigo del Museo del Prado, sí, de la fundación. Somos una fundación, los amigos del Museo del Prado, somos mucha tropa, somos 40.000 amigos y apoyamos al Museo del Prado en todos los sentidos. Es decir, no solo somos unos entusiastas de lo que significa el Prado, sino que también tenemos unas cuotas con las que apoyamos las iniciativas del museo, ciclos de conferencias, de publicaciones, cursos, y de vez en cuando les regalamos a algún cuadro. El último fue uno de Goya, el primer cuadro que pintó Goya, que es Aníbal contemplando Italia desde los Alpes, de manera que lo de amigos no es simplemente que tengamos un gran afecto, sino que creo que también las iniciativas van en el sentido de siempre dejar claro que el Prado es muy importante. Mucho más que amigos, amigos con derecho a roce, y además esto te ha llevado a escribir esta maravillosa obra. ¿Cuántas horas has pasado en el Prado? ¿Más o menos se puede calcular o no? Innumerables, porque te puedo asegurar que es muy rara la vez que vaya a Madrid en que no visite el Museo del Prado. Por ejemplo, ahora tengo que dar unas conferencias, de manera que de manera inmediata voy a tener que ir al Museo del Prado y lo hago siempre encantado, pero es que llevo 20 y tantos años haciendo esto, es decir, teniendo contacto con los amigos del Museo del Prado para juntos reconsiderar las obras, verlas de una manera diferente. Entonces esa familiaridad es lo que yo he intentado transmitir en el libro. ¿Recuerdas la primera vez que estuviste en el Museo del Prado y qué impresión te causó? Sí, perfectamente. Tenía 14 años y yo en aquella época pues estaba haciendo el bachillerato y de repente la impresión que me causó es como cuando en todas las enciclopedias, en todos los libros de texto, había un montón de imágenes, sobre todo las de historia, que no las sabíamos de memoria. Y entonces, de pronto, llegas al Prado y aquello que lo habías visto muchas veces en blanco y negro, porque entonces los libros no eran en color como ahora, de repente lo tenías delante en vivo y en directo y te dabas cuenta que de dónde venía todo aquello que te había nutrido y que es como tú te imaginabas la historia de España, la conversión de Recaredo, etcétera, etcétera. Todo eso estaba en el museo, la rendición de Breda, todo eso estaba en el Museo del Prado. O sea, que fue impresionante. Es como cuando llegas a Nueva York y ves el Empire State por primera vez y lo ves y dices, jo, pero si es como en las películas. Pues esto era como en los libros de texto. A mí esto me pasó en el Vaticano. Cuando llegué dije, parece que haya estado toda la vida, pero volví otra vez al museo hace unos meses, al Museo del Prado, y tuve esa misma sensación. Iba diciendo al grupo con el que íbamos, este lo hemos estudiado, este lo hemos visto en los libros, porque tienes esa imagen cercana de que lo has vivido toda tu vida, porque la verdad que este Museo Nacional tiene obras de arte que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra educación y de toda nuestra vida. ¿Cómo,
Si se produjera una desconexión de todo lo que significa el Museo del Prado, es decir, lo que hemos comentado antes de un periodista, Mariano de Cavia, que imaginó que se quemaba el Prado, ¿no? Si desapareciera el Museo del Prado y desaparecieran todos los rastros que han dejado las obras del Museo del Prado, nos quedaríamos mutilados. Es decir, nuestra comprensión del mundo se volvería infinitamente más pobre. Y yo creo que eso es lo que daría buena idea de lo mucho que nos ha enriquecido, porque el Prado es casi como un órgano de percepción de nuestra historia, ¿no? Un órgano de percepción colectiva. Ese alcance, yo creo que es mucho más que un sitio donde se va a ver cuadros. Es, como tenemos 5 sentidos, tenemos también una capacidad de percepción histórica gracias a las imágenes del Prado. Claro, esta pregunta parece obvia, da título a tu nuevo libro, La vida secreta de los cuadros. ¿Los cuadros tienen vida y tienen más allá secretos? Los cuadros tienen mucha vida y además no ceden sus secretos ni se los confían a cualquiera. Creo que hay que dejarte seducir por ellos, tienes que darles tiempo, tienes que hacer incluso, a medida que tu vida va cambiando tu percepción, y hay que darles distintas oportunidades porque cambian los cuadros, cambia la lectura que hacemos de ellos y cambiamos también nosotros. Entonces, esos secretos que tienen los cuadros no se entregan ni de una vez, ni al primero que pasa por allí, y menos todavía al que pasa por allí distraídamente. Hay que darles una oportunidad. Porque hay tantos mensajes encriptados, porque hay tantos enigmas dentro de los cuadros. ¿Eran algo provocado o después del tiempo se han encontrado? Es decir, ¿ha cogido una forma tras los años? Las dos cosas. Es decir, que los pintores, muchos pintores, cuando decían determinadas cosas que pensaban pero que eran problemáticas, no siempre las decían de una manera declarada. Además de eso, hay que decir que el tiempo, como decía Goya, el tiempo también pinta, es decir, cosas que para ellos, para la gente, para sus contemporáneos, cuando Velázquez pintaba para su clientela, eran perfectamente claras porque tenían el contexto. Para nosotros se han vuelto opacas porque hemos perdido todo el tipo de referencias que para los contemporáneos eran perfectamente claras. Y por lo tanto, los cuadros, insisto, en que tienen muchos secretos y además en ocasiones, sin conocerlos, realmente te puedes quedar fuera de lo más interesante que dicen. Yo no quiero hacer spoiler aquí de nada, pero me gustaría que dentro de todos los cuadros que has elegido para este libro, eligieras uno y nos dijeras por qué guarda tantos secretos. ¿Cuál para ti es el cuadro del Prado que más secretos aguarda en su interior? Posiblemente, y aunque parezca un cuadro que es simplemente realista, uno de los cuadros más complejos es Las Meninas, y yo solamente me he ocupado de revelar, digamos, algo que está escondido y que ahora, si te parece, lo cuento sin ánimo de hacer spoiler, obviamente. No. Faltaría más. Porque Las Meninas es un cuadro que parece una instantánea, es decir, alguien que viera Las Meninas de una forma, digamos, desprevenida, pensaría, bueno, pues esto es simplemente que Velázquez está un día en su estudio, está pintando a los reyes, aparece la infanta Margarita, que era la niña de los ojos de Felipe IV, y lo que hace es reflejar ese instante, y ya está. Bueno, todos sabemos perfectamente que detrás hay una auténtica reivindicación por parte de Velázquez de que su oficio, el oficio de pintor, es un oficio propio de un intelectual. No es el oficio de alguien que simplemente sabe manejar las manos o los pinceles, es alguien que sabe pensar. Y entonces, para demostrarlo, entre otras muchas cosas, puso al fondo, en la pared de Las Meninas, que está en penumbra y que apenas se ve, puso 2 cuadros, y uno de ellos, que es el de cuenta la historia del rey Midas, lo que viene a decir es exactamente esto. El rey Midas todos lo asociamos con el oro y decimos, ¡jo, qué bien! Siempre pensamos que es algo positivo, es una maravilla porque era un hombre que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pero bueno, es que la historia es más larga porque luego cada alimento que tocaba
se convertía en oro y no se lo podía comer. Entonces, lo importante no era esa capacidad ni el oro, lo importante es, lo que viene a decir Velázquez, es que por muy valiosa que sea la materia prima del oro, lo que vale es el artista que le sabe dar forma. Y lo que yo hago es rastrear la conexión que tiene con el toisón de oro, que es ese borreguito que cuelga de todos los cuellos de los reyes y que es único emblema del poder. Entonces, ahí está, hay un mensaje que si te parece que ya has visto las meninas, que las conoces, pero si no conoces esta historia, se te escapa uno de los matices más importantes, que es la reivindicación que hace Velázquez de su oficio intelectual de pintor. Ostras, qué interesante, pero no solo hay que fijarse o mirar en estampas costumbristas, en estampas donde aparecen personas, también en los bodegones podemos encontrar secretos. Por ejemplo, analizas cómo a través de los bodegones del Prado hay claras reivindicaciones de los protestantes con ese David de Orange, ese naranja como casi un emblema, ¿no?, de un movimiento durante una época de la historia. Hay auténticos mensajes propagandísticos que están encriptados en el sentido de que, por ejemplo, tú ves un bodegón holandés en el que hay unos arenques. Los arenques eran un símbolo de resistencia de los Países Bajos contra los españoles, porque los holandeses habían desarrollado una técnica para conservar los arenques que les permitían prolongar mucho el que fueran comestibles, y entonces gracias a la provisión que tenían de estos arenques consiguieron soportar muchos de los asedios, por ejemplo el de Breda, que pintó Velázquez en las lanzas, y por lo tanto para ellos los arenques venían a ser una especie de pez nacional que oponían a la invasión española, y cuando ponen unos arenques en un bodegón significa que están apelando a esta resistencia antiespañola, y cuando ponen una naranja, como en holandés y en muchos otros idiomas se dice orange, y el cabecilla era el príncipe Guillermo de Orange, de la casa de Orange, lo que estaban haciendo era hacer también propaganda con ese color, con el color naranja del príncipe de Orange, y consiguieron una mutación de las zanahorias, que hasta entonces eran blancas, moradas, tal, que era de color naranja, y gracias a que dedicaron este homenaje al príncipe de Orange, es decir, al naranja, hoy las naranjas que comemos en todo el mundo son de color naranja. Lo consiguieron los holandeses como homenaje al príncipe Guillermo de Orange. A mí me sorprendió mucho leyendo el libro y viendo las imágenes, las naranjas que se pintaban parecían prácticamente limones. Eran amarillas. Es que las naranjas es una aventura, es decir, que os voy a contar a los valencianos. A los valencianos de naranjas, si lo sabéis todo, pero es verdad que en un primer momento en Europa no había ningún cítrico, había solamente uno que era el cidro, pero no era comestible, se utilizaba en perfumería, y entonces de pronto empiezan a venir naranjas en varias oleadas. La primera oleada la traen los árabes, pero es una naranja amarga, es la que todavía se puede ver, por ejemplo, en Sevilla, en Córdoba. Tú ves que en las calles hay naranjos, pero son naranjas que no se pueden comer porque son amargas. Si acaso se puede utilizar para hacer mermelada, a los ingleses les gustan mucho. Y entonces tiene que haber otra oleada, es una oleada ya de españoles y portugueses, por eso que las traen de China, por eso se dicen las naranjas de la China o las naranjas mandarinas, y es justamente este tipo de naranjas las que hacen que con el tiempo en determinados lugares, en España indudablemente y sin ninguna competencia, en Valencia, en otros lugares como en Estados Unidos, en California y en Florida, se hayan convertido en en el desayuno universal, lo que tomamos siempre que nos es posible, exprimiendo unas naranjas, y es una fruta hoy que forma parte de nuestra vida cotidiana, pero que en muchos cuadros, cuando aparece una naranja, era un artículo de lujo, por entonces era tremendamente cara, de forma que... Bueno, ahí sonando el teléfono. Te voy a hacer una de las últimas preguntas, porque yo también creo que es de las obvias, pero muy necesarias. Nos ha gustado mucho esa reflexión de los colores. También en el libro puede aparecer otro tipo de reflexiones, como el azul, cómo se vincula con la religión, cómo se vincula con Europa. Incluso, ¿por qué crees que por qué crees que esas personas que nos están viendo tienen que hacerse con un ejemplar y empezar a devorarlo, a leerlo?
El color azul tiene una importancia decisiva porque era un color que prácticamente en Europa no existía, era un color muy difícil de conseguir y ese color se tenía que traer desde Afganistán, era el lapislázuli. Entonces la forma de hacerlo era que los venecianos iban a comprarlo a Afganistán y lo vendían en Venecia, y era tan sumamente caro que en los contratos, cuando se especificaba que se iba a utilizar el color azul, se indicaba en una cláusula especial e incluso se indicaba el precio, porque el azul de lapislázuli valía incluso más que el oro. Si alguien que visita el Prado quiere hacerse una buena idea de cuál era el esplendor de este color azul, no tiene más que acudir a la sala de pintura italiana delante de uno de los cuadros más famosos del Prado, que es la Anunciación de Fra Angelico, y ahí puede ver el vestido de la Virgen, está pintado con lapislázuli, también el techo, y compararlo, por ejemplo, con las alas del arcángel Gabriel, que están hechas con pan de oro, que era también muy caro, pero el lapislázuli era todavía más, y puede ver cómo ese color está inalterado. Se acaba de restaurar, además, se restauró hace poco para una exposición, y se puede dar idea a cualquiera de lo que significa este color. Pero lo más importante es que además con el tiempo este color se convirtió en el color de la bandera europea. Nosotros tenemos este color porque es el color preferido de los europeos. El 80% de los europeos, en muchas de estas encuestas, cuando les preguntas cuál es su color favorito, te dicen que el azul. Pero, insisto, era un color muy difícil de conseguir en las etapas en las que están pintados muchos de estos cuadros del Museo del Prado, y es también un indicio de algo suntuario, de un cuadro caro de pintar en su época. Ves, si es que yo siempre he sido una persona de gustos caros, por eso formo parte de ese 80% que le gusta mucho el azul, ¿eh? Yo también, es decir, el azul me parece que es uno de los colores que verdaderamente te dan, es un color que da la sensación de solidez, da la sensación de algo que de alguna forma está asentado. Y además nuestro planeta, el planeta Tierra, se llama el planeta azul porque es el color predominante, de manera que es un color esencial para la vida. Agustín, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros, por compartir tanto conocimiento a los que nos ven, a los que nos oyen. Pueden conseguirlo ya en sus librerías, La vida secreta de los cuadros, un repaso tremendo por la historia del arte, por la historia contemporánea y por el Museo del Prado. Gracias por compartir este ratito. Ha sido un placer estar contigo y con los amigos alicantinos. Nosotros vamos a continuar, nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos de vuelta porque la explanada, lejos de acabar, está empezando.